Y muy buenas a todos nuestros amigos, nuestros seguidores de esta sección que hemos venido construyendo ya desde hace un año. Estamos con la sección de Pandemia Misterio, aquí en su programa Nocturna de Radio Cadena Nacional. Nocturna RCN, la radio de la gente, para compartir con ustedes historias asombrosas, hechos insólitos y también episodios de nuestro mundo que parecen irreales, parecen sacados de una novela de ficción. Recordarán que en el episodio anterior tuvimos la posibilidad de conversar con el investigador, con el médico deportólogo Fabio Arévalo, a propósito de un hecho que quisimos volver a traer a la memoria. El 23 de abril de 1977, unos habilidosos ladrones ingresaron mediante un túnel artesanal a la bóveda del Banco de la República de Pasto. Recordarán ustedes, hablamos de este robo del siglo en Colombia. Y no solo el robo del siglo, porque decíamos, hay muchos robos del siglo, pero este robo del siglo en Colombia además fue prácticamente perfecto. El hurto fue una suma que para hoy no nos parece muy escandalosa, pero para ese momento, años 70, fue una locura. 82.270.000 pesos fue la suma total del hurto. Los delincuentes, los hermanos Sendales, ellos usaron una panadería como fachada a estas pretensiones que tenían este plan y de manera sigilosa cavaron un socavón de una longitud cercana a los 50 metros. La historia tiene muchos ingredientes que la hacen fantástica. La hazaña que hicieron una burla además a las autoridades, los hermanos Sendales, que por todo esto que hicieron y el túnel que cavaron, los apodaron los topos. Hicieron una burla a las autoridades y pegaron un cartel en la bóveda ya saqueada, un cartel y escrito a mano: chanfle, no contaban con mi astucia. Es decir, la frase, la expresión legendaria del personaje del Chapulín Colorado. Sin embargo, pues esto que parecía el robo perfecto no lo fue tal, porque en el cartel que lo hicieron a mano, encontraron las huellas dactilares de los hermanos Sendales y así fue que los identificaron y luego los capturaron. Pero esta historia tiene un inicio, esta historia tiene un génesis que queremos hoy resaltar y escudriñar con nuestro invitado Fabio Arévalo, que está nuevamente con nosotros, nuestro médico deportólogo e investigador que por muchos años le ha metido el diente y la investigación rigurosa y seria a este tema. Fabio, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Diego, muy buenas noches. Saludo muy afectuoso para usted, para los oyentes de Nocturna RCN, que son muchísimos a nivel nacional e internacional. Igualmente para todos los seguidores de Pandemia Misterio. Muy grato compartir en esta oportunidad con usted, con toda esa maravillosa audiencia, y continuar aquí con este segundo episodio relacionado con este suceso acaecido hace 45 años. Usted comentó un dato allí Sí, que no lo quiero dejar de pasar por desapercibido. Mencionó el día 23 de abril. sí. Efectivamente, ¿por qué fue el 23 de abril? ¿Y por qué la noticia salió publicada, recordemos, el 26 de abril de 77? Pero era Semana Santa. Y había que aprovechar los 4 días que quedaban prácticamente de De- puente, y de donde recogimiento, la gente de estaba o recogimiento, fuera de la ciudad o en imagínense, los templos. exacto, los 4 días de abandono, ¿sí? Sí, sí, De que las instalaciones. Además, allí funcionaba una planta eléctrica que causaba un ruido extraordinario, grandísimo. Por lo tanto, ese día, el 23 que usted mencionó, fue el día justo del ingreso, el día en que se inició toda la operación para consumar el robo. 23, 24, 25. Fueron los 3 días definitivos para ellos. Es decir, que el día D fue el día 23. Estamos 23. hablando de hace Pero, 45 años. pero Fabio, bueno, qué interesante y los invitamos para que nos sigan,
para que ustedes que siguen estos contenidos nos puedan ayudar a crecer, podamos crecer en esta gran familia del misterio, en Pandemia Misterio. Búsquenos en YouTube como Pandemia Misterio. Ahí podrá usted ver este episodio, este podcast. También, si lo quiere escuchar en audio, lo puede oír en el podcast Sentido Radiofónico en iVoox. Sentido Radiofónico en iVoox, y en YouTube búsquenos como Pandemia Misterio. Suscríbase y estamos ahí para que podamos seguir creciendo y además compartir estas experiencias maravillosas que hemos venido haciendo. Fabio, entonces hoy nos vamos a dedicar y vamos a hablar sobre los hermanos Sendales, pero particularmente en el hermano mayor, en el Sí, hombre. Diego, Sí, Fabio, adelante. le pido excusas. Quiero, antes de que toquemos el tema de Alberto Sendales, Sí, me han escrito varias personas, entre ellos un exfuncionario importante de la Gobernación de Nariño, sí, doctor Eduardo. Me han escrito, bueno, ellos dicen, bueno, ¿cómo así que eso no es un robo perfecto? Bien, debemos tener en cuenta lo siguiente. Tradicionalmente se conocen como el crimen perfecto, aquel hecho delictivo, asesinato, lo que sea, que se consuma y que nunca se descubre. Eso sería el crimen perfecto para la delincuencia, es decir, para los malhechores. Aquí le estamos dando una óptica más integral y hablamos de perfecto, este suceso, lo que aconteció hace 45 años. ¿Por qué razón? Primero, porque tiene una historia, unos antecedentes que tal vez no los tenga ninguno o muy pocos, o serían rarísimos en el mundo. Los antecedentes que hay, como hoy lo vamos a comentar con el hermano mayor. Lo segundo, cómo se planificó hace 45 años, 1977 y 76. Cómo se urdió, cómo se organizaron y la tecnología que utilizaron, y finalmente se logra consumir exitosamente. Luego de eso, se hace la investigación muy bien hecha, perfecta la investigación. Se logran tener informantes. Finalmente se logran capturar todos los delincuentes, se llevan a juicio, se condenan, cumplen su condena, hasta se casan en la cárcel, y finalmente tenemos que aclarar que aquí hablamos de perfecto porque hay un nivel, digamos, de cumplimiento para todos. No solamente hubo cumplimiento para los delincuentes que consumaron, se robaron el dinero, sino también hubo respuestas para la sociedad, hubo respuestas para la justicia, hubo un cierre total en este caso, se que es lo cerró el interesante. círculo, se cerró el Se cerró círculo. totalmente el círculo. Pero otra cosa importantísima de esto, miren que como ocurrió en Pasto, y como ya lo comentamos, y lo vamos a comentar de nuevo en el siguiente episodio, ¿por qué se escogió a Pasto? Se escoge a Pasto porque en aquella época habría que buscar un lugar geográfico que esté casi fuera del mapa de Colombia. Había que buscar la Guajira, o por allá Turbo, Chocó, o buscar el Amazonas. Pero allá no había un banco emisor organizado como el que sí estaba en Pasto, que por aquellos tiempos estaba casi fuera del mapa, no digamos geográficamente. Por aquellos tiempos, el profesor Gardiazabal, Gustavo Álvarez Gardiazabal, a quien le hice en la primera entrevista en mi vida, siendo profesor, él era muy satino, yo era un adolescente, Entonces, un niño. más ardino aún. Sí, mire, le hice una entrevista a él, y él, ¿a raíz de qué? De un artículo que él escribió que se llama Colombia perderá a Nariño como perdió a Panamá. ¿Por qué razón escribió ese artículo? Porque era región totalmente olvidada. Y por las mismas razones se escoge como estrategia este hecho, hacer este robo en la ciudad de Pasto. Y eso sirvió no solamente para que lo consumaran, sino que afortunadamente usted sabe que los pastuzos, de alguna manera, bueno, no me incluyo tanto yo como otros, como mis amigos, compatriotas, paisanos, que son muy famosos y le sacan jugo a todo. De allí viene el tema de las bromas y toda la historia, y a esto se le sacó jugo positivamente y se lo volvió un hecho cultural. Fue un hecho delictivo, pero fue
convertido, porque son muy hábiles. Usted sabe que la cultura en Pasto, de la música, del teatro, los artistas de carnaval, Maravillosos. eso es lo que representa la región. Eso representa. ¿Qué hicieron ellos? Le dieron vuelta y lo volvieron un hecho trascendental que generó un programa de cultura ciudadana a raíz de este acto delictivo. Y de allí, como lo comentamos, vino todo el tema de la historia, de los mitos alrededor de los topos, y fue puesto en contexto no solamente el tema del robo como tal, sino la región. La ciudad se conoció más nacionalmente e internacionalmente, fue puesta en el mapa. Claro. De allí que este es un hecho. Por todos esos ingredientes que estamos conversando, que estamos hablando, es que debemos considerar esto como el robo perfecto del siglo, como usted muy bien lo ha venido comentando. O sea, no solamente el robo perfecto desde la óptica de los delincuentes. Hablemos que esto también tiene que satisfacer a todos los protagonistas de la misma sociedad, incluyendo la misma justicia, porque la justicia tomó cartas en el asunto y fueron realmente condenados. Es decir, se hizo justicia. Ahora, más adelante lo vamos a mostrar, pues el Código Penal de aquellos tiempos era muy diferente al de hoy. Por lo tanto, pues si repasamos las penas y el tiempo que pasaron en cárcel, que lo vamos a comentar en el próximo episodio, pues sería ridículo frente a las penas que hoy realmente se están Claro, imponiendo por ese tipo de hechos. claro. Esa Fabio, aclaración la hacemos para que miremos que realmente esto tiene unas aristas muy, muy interesantes. O sea, de lo delictivo, de lo realmente repulsivo como acto que no debe hacerse, pues se pasó un poquito a lo cómico, se pasó un poco a lo cultural y se pasó incluso a darle un valor agregado que le sirvió a la sociedad nariñense por aquellos tiempos y que hoy en día hay unos recuerdos interesantes. Afortunadamente se esclareció todo y se capturaron, pagaron sus penas y eso pues, nos llena al menos de tranquilidad para que no digamos que se hizo eventos culturales alrededor de un hecho delictivo que quedó en deuda para la sociedad. Esa es la pero aclaración que quería hacer perfecto, con respecto, perfecto. porque hay mucha gente Y muy importante. que está pensando diferente, Pues porque esto claro, no es como los tradicionales crímenes perfectos. dirán, ¿y esto es porque estaban hablando de un crimen perfecto? Claro. La, es muy válida el apunte que usted nos hace, Fabio. Fabio, entonces, para entrar en materia y no irnos por las ramas, hoy vamos a hablar de los hermanos Sendales. ¿Quiénes eran? ¿Por qué llegaron a hacer lo que hicieron? Y principalmente en su hermano mayor, Alberto Sendales Campuzano. ¿Quién era este hombre, Fabio? Sí, correcto. La familia Sendales es la protagonista de todo este hecho. Ya aclaramos hace 8 días en que lo que se había comentado en una importantísima radio de nuestro país, que hacía referencia a que estaban comprometidos los hermanos Rodríguez Orejuela, eso para ellos es una ofensa, en realidad. Ellos no tuvieron nada que ver porque los hermanos Sendales fueron los ingeniosos, fueron los autores intelectuales, materiales, con el apoyo de sus cómplices. Eran brillantes, extraordinarios. Y la génesis de todo esto remonta a los años 50. Y aquí tenemos que irnos a este hermano que es el referente de todos ellos y que seguramente fue el que inspiró para que finalmente se realice este acto delictivo, el atraco al Banco de la República en la ciudad de Pasto en 1977. Alberto Sendales Campuzano. Ellos originalmente son originarios del Tolima, nacieron una parte en Cajamarca, algunos nacieron en la ciudad de Bogotá. Tengo entendido que Alberto sí nació en Bogotá, aunque ellos eran tolimenses. 14 hermanos confirmados. De ellos hoy están viviendo 9, es decir, que han muerto 5, incluyendo a Alberto Sendales. Alberto Sendales fue un destacadísimo alumno de la escuela militar. Ocupó el primer lugar. Luego ya fue incorporado al batallón y tuvo el grado de subteniente y luego el grado de teniente, Alberto Sendales Campuzano. Como era muy
muy pilo, digámoslo así, muy inquieto, tuvo cargos de mucha relevancia y sobre todo que sus superiores de alguna manera lo tuvieron muy en cuenta para que los acompañara directamente. Y fue así como Alberto Sendales Campuzano por allí fue tentado. Hablemos de los años 50, estamos remontados a ellos. Y tengamos en cuenta que en los años 50 ocurrió el famoso golpe del general Gustavo Rojas Pinilla, pero que después vino el contragolpe. El general Gustavo Rojas Pinilla pues fue sacado del cargo y mandado al exilio. Me parece que él se fue al exilio el 10 de mayo de 1957. Hablamos de 57. Pero eso no les gustó tal vez a la mayoría de militares, que estaban primero muy cómodos, pero segundo, que el general Gustavo Rojas Pinilla representaba una nueva visión y generación dentro del estamento castrense, no el tan tradicional, acartonado. Veamos que dio el golpe, veamos que fue muy avesado, pero iba muchísimo más allá, incluso en la concepción de país. Veamos y revisemos nomás los legados del gobierno de Rojas Pinilla. Por ejemplo, en la ciudad de Pasto, la que ha sido la avenida principal, lo más referente, más icónica, se llamaba Avenida Gustavo Rojas Pinilla, ahora se llama Avenida de los Estudiantes. Claro, y en Bogotá, Fabio, bueno, a nivel nacional trajo la televisión. Claro, Rojas Pinilla trajo la televisión. Aquí la avenida 26, que es la que desemboca en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, fue también. construida por el general Rojas Pinilla y muchas otras obras que, que lo hicieron grande en su primer momento. Ya después él tuvo un declive y por eso pasó lo que pasó. Claro, pero y no solamente, mire, si en Nariño, en Pasto, se recuerda mucho. Sí, lo más icónico es legado de Rojas Pinilla. El Coliseo, Sergio Antonio Ruano, que es un coliseo muy bonito, grande. Y bueno, y otras mega obras fueron producto de esa administración. Bien, finalmente, el general tuvo que salir del poder, se fue al exilio y quedó una junta como periodo de transición. Una junta de 4 generales. ¿Se acuerda usted del general París, general Navas, general Forero y el general Ordóñez? Creo que no sé si eran 4, bueno, los 4, creo que eran 5. Ellos estaban transitoriamente porque Colombia venía con un problema gravísimo de una guerra fratricida entre liberales y conservadores que había cobrado como 300,000 muertos. Y además, por aquellos tiempos, estaban haciendo el inconformismo que también dio lugar a los primeros brotes guerrilleros. Y algunos de ellos estaban asentando por Sumapaz y otros estaban por los llanos orientales. Al teniente Alberto Sendales Campuzano le tocó combatir a la guerrilla en Sumapaz y lo hizo bien, se destacó, casi prácticamente lo condecoraron. O sea, él combatió la guerrilla, Alberto Sendales Campuzano. Como era tan destacado y muchos militares estaban muy dolidos por la exclusión del general Rojas Pinilla, empezaron a urdir un plan, porque ya se venía el Frente Nacional, ya se había acordado, y ya había fecha para una elección presidencial. Es decir, que ya había candidatos. Acuérdense que en esa época había 2 candidatos, que era Alberto Lleras Camargo y Jorge Leiva, que representaba al laureanismo. Creo que estaba en el exilio por aquellos tiempos, Laureano Gómez. Sí. La opción era de Alberto Lleras Camargo, que era el presidente prácticamente ya electo y que se lo estaba promoviendo durante el periodo de transición. Allí es donde aparece el general Forero Gómez, que estaba muy descontento, y lo llama al teniente Alberto Sendales Campuzano y le comenta todo el panorama y la ideología que tenía Rojas Pinilla, y Alberto Sendales Campuzano, que era muy avesado, que era innovador, digámoslo así, veía en Rojas Pinilla como el verdadero salvador
y el verdadero cambio para el país en los momentos tan difíciles de esos enfrentamientos entre liberales y conservadores, y él creía que esa opción, que no era ni del uno ni del otro lado, era la que le convenía al país, y por lo tanto se puso de acuerdo con el general Forero Gómez para volver a restituir al general Rojas Pinilla al poder. Y se organizaron muy bien, se organizaron bien, a tal punto que el general Forero lo encargó de toda la logística al teniente Alberto Sendales Campuzano. Él nació en 1932 y estamos hablando de 1958. Significa que en ese momento tenía 26 años, era un jovencito de 26 años el teniente Alberto Sendales. Bueno, y manos a la obra. Se fueron manos a la obra y tomaron, con todos sus batallones, tomaron presos a los 4 generales: París, Navas, Fonseca y Ordóñez. Igualmente, el comandante del ejército también cayó, lo pusieron preso, el general Iván Berrío, era por aquellos tiempos. Y al candidato, que era el presidente prácticamente elegido, Alberto Lleras Camargo. Pero miren lo que ocurre. Bueno, allí al que no lo pudieron pillar fue el contraalmirante Rubén Piedrahíta Arango. ¿Y sabe por qué? Porque esto fue en mayo de 1958, fue en mayo del 58, y en ese momento era un viernes a la madrugada. El general Piedrahíta se había ido de rumba, se había ido de fiesta, y por lo tanto no lo encontraron. Entonces se salvó. Bueno, sucede que cuando tenían al señor candidato Alberto Lleras Camargo, que estaba en manos ya de Alberto Sendales, pasó un pequeño regimiento de soldados, un contingente, y los llamaron. Le dijeron: ustedes están con nosotros, les vamos a poner una pequeña tarea. Por favor, encárguense del candidato Alberto Lleras Camargo. Ellos se sorprendieron, no dijeron nada. Ellos pasaban, no estaban enterados de que había un golpe en curso, y lo recibieron, Alberto Lleras Camargo, y se lo llevaron. Y Alberto Lleras, obviamente, un personaje brillante, se dio cuenta de la situación de ellos y los exhortó: señores, yo en 2 días soy el presidente de la República. Y ustedes en este momento, la orden que les doy es: llévenme al Palacio de San Carlos a reunirme con el resto del séquito del gobierno que está allá. Ellos fueron obedientes y lo llevaron al Palacio de San Carlos. Allí fracasó este intento de golpe, porque ese error de haber entregado a Alberto Lleras a un regimiento que no tenía nada que ver y que no estaba con la organización de ellos, pues hizo que fracasara esto. Allí vino entonces, allí ellos se atrincheraron en el batallón Caldas, por allá en Puente Aranda, en Bogotá. Y bueno, empezaron las negociaciones y todo el tema, porque ya buena parte de los militares ya fueron contactados por Alberto Lleras y les pidió ayuda para que se desactive el intento de golpe de Estado. Y así fue, esas son las negociaciones. Y una de las condiciones que puso pues el general Forero Gómez para liberar a los generales de la Junta era que no haya retaliaciones. Bien, llegaron a un acuerdo y dijeron: sí, no hay retaliaciones. Pero por allí el general Navas, cuando salía liberado, empujó a Alberto Sendales y le dijo: nos volveremos a ver. Y así fue, así fue. Él tuvo que salir de allí, los dejaron libre, pero luego realmente lo capturaron. Lo llevaron a un regimiento, pero se les voló, y siempre se les voló. Según la historia, incluso por allí ahí tiene usted la imagen de ese libro. Sí. Hay un libro muy interesante, ¿sí? Que se publicó sobre Alberto Sendales, donde se cuenta pues se llama Rebelde hasta morir, como dice allí. Toda la historia de sus fugas, de su rebeldía, todo esto se cuenta en ese libro. Es muy importante porque fueron al menos 5 fugas, al menos 5, todas espectaculares, todas. Fabio, es decir que Alberto Sendales fue en principio un teniente, un miembro del Ejército Nacional, pero después terminó
siendo escurridizo para las autoridades, ¿no? Siendo como un delincuente. Sí, a ver, pienso que Alberto Sendales era muy bueno, era brillante, y que en esos años, los 50 y los 60, que se haya tenido la intención, la visión de ser un rebelde, de ser un innovador, tiene mucho mérito para los tiempos. No nos podemos imaginar cómo eran los militares tan acartonados, tan ortodoxos, ¿sí? Por aquellas épocas antiguas, un poco, ¿sí? Complicados. Si hoy en día tenemos dificultades, no sabemos cómo era por aquellos tiempos. De allí que lo que se hace en Dales, me parece que era ya de alguien que sí tenía el propósito de generar un verdadero cambio. Lo que le comentaba, él luchó en la guerra de Sumapaz contra guerrilleros, pero después, mire, después de uno de los golpes, luego vino de este golpe, vino lo que se llamó la Noche de los Tenientes, ¿sí? Esa fue otra historia que ocurrió 3 años más tarde, en octubre de 1961. Allí fue otro hecho extraordinario, contundente, por aquellos tiempos, ¿sí? En los cuales también estuvo muy comprometido Alberto Sendales Campuzano, pero él siempre terminaba rodeado, porque hablemos de en aquellos tiempos cuando él estaba preso, lo que él hizo fue convencer a otro compañero, a un subteniente de apellido, se llamaba Emilio Escobar. Convenció a Emilio Escobar que lo seguía. A Sendales lo seguían muchísimos, lo valoraban. Y fue famoso a nivel nacional. Y le tenían un poquito de prevención y algo de temor de llevarlo preso, bueno, de hacerle algún tipo de daño. ¿Por qué? Porque ya se había convertido casi que en un héroe nacional. Se convirtió en un héroe nacional. Porque sus gestas, sus fugas eran espectaculares, tipo Hollywood. Pero no tanto eso, sino la visión que tenía y lo perseverante para seguir insistiendo en que había que cambiar las Fuerzas Armadas, en que había que cambiar el gobierno. Y en una de esas fugas, la Noche de los Tenientes, él logra convencer a este subteniente para que le ayude a liderar, ¿sí? Un levantamiento, una sublevación, y se llevó a 130 soldados, 8 carros orugas, como unos 10 carros militares más. Mire todo lo que se llevó, todo un regimiento. Y luego se iba para los llanos orientales, porque allá había una guerrilla, y esa guerrilla la lideraba un médico, Tulio Boyer. Pero era una guerrilla con la cual simpatizaba Alberto Sendales Campuzano. Bueno, eso fue rodeado por cielo y tierra, con aviones, con todo, y finalmente él termina accidentado en uno de los vehículos militares, termina muy mal, roto una pierna, etcétera. Bueno, fue llevado al hospital militar. Él varias veces terminó en el hospital militar, incluso medio maltratado porque no lo curaban bien. Y como dicen en el libro, pues tenía las 7 vidas de un gato, porque no solamente se salvó de atentados, no solamente se salvó de todos estos eventos bélicos, sino también de enfermedades y de hechos fortuitos que le ocurrieron, accidentes delicados. Ujú. Él por allí tuvo una chica que lo acompañaba, no faltan las mujeres, la Mona Peláez, se llama Inés Peláez, pero desafortunadamente le hacían inteligencia y gracias a ella 2 veces lo capturaron. Y todas las veces se fugó. Fue muy famoso, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Y como les comentaba la vez pasada, a raíz de fama, cuando Ernesto El Che Guevara vino a Colombia y estuvo en el Amazonas con su colega Granados, él quiso conocerlo y lo visitó en su casa en Bogotá. Eso me lo comentó directamente Emilio Sendales, su hermano, porque él fue quien recibió al Che. Y al parecer, según me dijo Emilio, reunieron a un par de curitas, al padre García Herreros, que seguramente era muy joven, y al padre Camilo Torres.
Ellos estuvieron en esa reunión con Ernesto el Che Guevara, el teniente Alberto Sendales y el hermano de él, Emilio Sendales, en su casa En cuando el Che Bogotá. Guevara pidió conocerlo. Eso es Increíble. trascendente, Diego. Qué dato tan interesante, Fabio. Qué dato tan interesante. El Che Guevara, me imagino que por el conocimiento y la leyenda que ya tenía este hombre, Alberto Sendales, y las leyendas contadas llegaron a oídos del Che Guevara y él pidió estrictamente conocerlo para, pues, para saber quién era el protagonista de esas fugas cinematográficas que nos cuenta Fabio. Fabio, ya para ir terminando, para ir cerrando, porque nos queda poco tiempo, ¿cómo murió finalmente? ¿Cómo fue el desenlace? Porque murió muy joven de Sí, Alberto Sendales Campuzano. sí, Diego. Bueno, pasaron muchas cosas, muchas cosas. Volvió una leyenda totalmente Alberto Sendales Campuzano. En su familia era el ícono, era el personaje querido, era el referente, era el ejemplo. Las batallas de él finalmente, digamos, fueron perdidas, porque eh, muy difícil, como lo comentaba hace un momento, muy difícil tratar de sobrevivir en un medio castrense tan inhóspito, porque no era nada fácil para él. Es que es una lucha quijotesca, absolutamente quijotesca, la de Alberto Sendales. Que se den ahora, vaya y venga, lo que hizo Chávez en Venezuela, tal vez había momentos, pero en eso era como un mosco en leche. De allí que prácticamente él fue repudiado por todo el estamento militar oficial, porque había muchísimos al interior del estamento militar que a él lo apreciaban, lo querían, pero sobre todo tenía una muy buena opinión pública. Por eso de alguna manera lo cuidaban y se trataba de que no le pase nada. Desafortunadamente, pues frente a esos comportamientos ya lo hicieron a un lado y le dieron la baja. Al darle la baja, pues él intenta, según cuentan la historia ahora, él intenta continuar con las gestas, pero como ya no es un militar, es un exmilitar y es un ciudadano común y corriente, lo que comentan es que prácticamente casi que se involucra, ya rayando lo delictivo, la delincuencia común. Hay referencias en que, según un historiador, en que estuvo en un atraco en Cartagena. Luego, supuestamente, también iban a poner un carro bomba, imagínense, un carro bomba allí en Bogotá. Intentó muchas escaramuzas de ese estilo. Es decir, casi que estuvo rayando con la delincuencia común. Fabio, Él venía hundiendo. pero él hizo parte formalmente de algún grupo guerrillero, no sé, M-19, Sí, ELN. no exactamente, Diego, no exactamente hacer parte de una guerrilla organizada. Él era simpatizante del doctor Tulio Boyer. Tulio Boyer tenía la guerrilla en los llanos orientales, que por aquellos tiempos fue muy fuerte. Y él parcialmente se vinculó, pero luego, bueno, se vinculó parcialmente, pero eso fracasó. ¿Por qué? Porque él estaba llevando un regimiento de compañeros, de militares, para organizar su propio escuadrón de guerrilla. Pues ellos no le siguieron, no le copiaron, se quedó solo y tuvo que desistir del proyecto guerrillero. Desiste del proyecto guerrillero, luego viene otra vez es puesto preso, varias veces lo aburren, sale de la escuela militar, sale de sus cargos, es un ciudadano común y corriente, se dedica con las escaramuzas para hacer este tipo de actos y ahí es donde precisamente nace lo que viene luego en Pasto. Cuando sus hermanos ven lo que él quería organizar una especie de gran golpe. Eso es lo que él quería, de gran golpe, gran atraco. Cuando él estaba en todas esas cosas, urdiendo esto, pues vino el accidente que le ocurrió en mayo de 1976 en Bogotá, frente a la escuela militar. En principio, dijo que eso fue un atentado y que había sido una trampa que le habían puesto y que él murió
justamente frente a la escuela militar, víctima de un atentado. Se lo consulté al señor Emilio Sendales, a su hermano, le dije, ¿quién sabe usted de esto y qué nos puede comentar? Él me dijo, todo el mundo dice que fue un atentado. Yo, como su hermano, me dediqué a investigarlo completamente porque quería la verdad. Y la verdad es que finalmente eso fue un accidente. No fue ningún atentado. Lamentablemente fue solo un accidente. ¿Y Y qué le murió. sucedió? Un accidente de tráfico, un accidente de tráfico Lo frente a la arrolló escuela militar. un Sí, vehículo. lo arrolló un auto. Sí, desafortunadamente. Y murió, Diego, con 44 años. O Muy sea, joven. muy joven. Los hermanos, allí es donde viene, y aquí es donde se parte en dos prácticamente la historia de la familia. Muere el hermano querido, muere el representante, el modelo, el ejemplo, el que los llevó a que los conozcan nacional e internacionalmente, el que casi pone presidente. Muere. Ellos no quisieron dejar pasar por alto el tema y es cuando inmediatamente después de la muerte de él inician en la gesta y en la planificación de lo que más adelante se conocería como esto que hoy hablamos, ese gran golpe por los topos en la ciudad de Pasto. Es Entonces decir, miremos, Fabio, es decir llega, que los hermanos dieron este golpe en Pasto al Banco de la República en Pasto a modo, si se quiere, correcto, como de homenaje a su hermano mayor. correcto, exactamente. Eso fue un golpe in memoriam, es decir, como homenaje a su hermano, porque ellos sabían que eran talentosos. Ellos sabían que eran buenos y que tenían la misma vena de su hermano Alberto Sendales. Ellos sabían y querían de alguna manera, como ya les había aparentemente mostrado como un camino, entonces empezaron a planificar esto para hacer algo que sea lo más impecable posible. Lo que hablaba con Emilio, ellos no querían hacerle daño absolutamente a nadie, a ningún ser humano, a nadie. Ellos lo que querían era perpetrar un golpe contra el establecimiento y veían en el Banco de la República una institución oficial que bien merecía recibir ese golpe. Eso es el pensamiento de ellos. Y lo interesante de esto, que inicialmente esto viene arropado por cierta ideología, por cierto altruismo, para que finalmente se convierta pues en un formal acto delictivo. Lo que no ha ocurrido con otros golpes de la delincuencia organizada, donde realmente no hay nada de ideología, nada de altruismo, sino que es el golpe por el dinero, por el atraco, y si se atraviesa cualquiera, no reparan en hacerle daño. Acá eso lo tengo muy claro por la comunicación con el señor Emilio. Me Claro. dice, no, nosotros exclusivamente íbamos a eso e íbamos a vulnerar una institución del Estado. Y el Banco de la República es una institución del Estado. Y Sí, así como otros. al estilo Robin Hood, ¿no? Exactamente, exactamente, a ese estilo, exacto. ¿Sí? Y lo que ellos dicen, así como otros van contra ciertos estamentos, otros, gobernaciones, alcaldías, nosotros íbamos contra una institución que es el Banco de la República. Mire, entonces, como conclusión, mire dónde nace todo esto, con todo el antecedente del brillante Alberto Sendales Campuzano, militar, ex militar, que muere jovencito, les deja un camino, les deja un legado, y ellos lo recogen y su propuesta, su iniciativa fue finalmente esa. Y como lo comentaremos en el próximo episodio, la urdieron inicialmente en la ciudad de Bogotá, en donde uno de los hermanos, que era tal vez un poquito el más encopetado, el más elegante, consigue un muy buen cargo ejecutivo en el Banco Popular y un cargo que fue utilizado para infiltrar el Banco de la República de Pasto. Increíble. Fue para eso. Entonces, miren lo ingenioso. Increíble. ¿Sí? Así Fabio, es. pues esta historia tiene más capítulos que vamos a seguir emitiendo aquí en
en esta sección Pandemia Misterio. Esto lo estamos emitiendo en esta madrugada ya de jueves, madrugada del día jueves, pero no es nuestro horario habitual. Nosotros siempre emitimos los viernes, pero hemos querido hacerlo porque vamos a ir periódicamente en el transcurso de los próximos días publicando los nuevos episodios de este tema que ha llamado mucho la atención. El robo del siglo en Colombia, perpetrado en la ciudad de Pasto al Banco de la República. El viernes vamos a hablar sobre el Santo Grial para prevenirlos, para que estén pendientes. Y este episodio, la continuación de este episodio del robo del siglo con don Fabio Arévalo, vamos a hablarlo para conocerlo la próxima semana. Entonces, síganos en Pandemia Misterio en YouTube, búsquenos para que pueda ver este y otros episodios en YouTube como Pandemia Misterio y en iVoox como Sentido Radiofónico, el podcast de nuestra sección Pandemia Misterio. Don Fabio, pues ha sido muy revelador. Yo creo que con esto quedamos más que motivados para el próximo capítulo, conocer estos antecedentes de esta persona, del teniente Alberto Sendales Campuzano, y en el próximo capítulo vamos a conocer más detalles de cómo se perpetró ese gran golpe a la institucionalidad en Colombia, como fue ese robo al Banco de la República en la ciudad de Pasto, ya en los años 70. Pues Fabio, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche aquí en Pandemia Misterio y nos vemos en la próxima cita. Diego, con muchísimo gusto. Gracias por la invitación. Un saludo de nuevo para los oyentes de Nocturna RCN, para los seguidores de Pandemia Misterio. Y en el próximo episodio estaremos contando prácticamente el meollo del asunto, cómo se urdió y ocurrió la realización de este gran golpe. Esperen para el próximo episodio, que es supremamente interesante, fascinante esta historia, que vale la pena que la sigamos. Y Diego, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación y ya nos volvemos a conectar en el próximo episodio Un de abrazo, Pandemia Fabio. Misterio. Un abrazo. Gracias.